atención. Ahora sí, muchachos. Esta es la segunda parte entonces de la clase, luego de tener ese espacio en donde ustedes pudieron revisar el audio sobre el resumen de comprender los medios del libro de Marshall McLuhan. ¿Qué encontraron en el audio? Hay unas palabras claves bien interesantes que podemos desarrollar y pues obviamente podemos trabajar durante este par de minutos que tenemos para la segunda parte de la clase. Yo Profe, voy a disculpa, tratar de hacer una introducción. No, que... Voy a tratar de hacer una introducción muy sucinta sobre el libro. Creo que el audio, muy sucinta, sobre el libro y también creo que el audio recoge todo el resumen, pero entonces vamos a escuchar los aportes para que Paula pueda entregar su trabajo antes de las 10 de la noche. No, profe. Profe, tú siempre das plazo. Profe. Siempre le das plazo a los demás. Profe. ¿Cómo es posible que a mí sí me digas que no, profe, no seas así? Profe. Profe. Muy bien, sigamos. Sigamos. Profe, yo propongo que todos hagamos como lo mismo que ayer y demos todos como una opinión respecto al audio para que Paula... Vení, eso es lo que vamos a hacer. De eso se trata. De eso se trata. Escuchemos, silencio. Yo voy dando la palabra y vamos a moderar un poco y para optimizar el tiempo. Tatiana, simplemente a manera de resumen. Hola Lilith, ¿estás? Hola, profe. Estás bolseada, Liliana. Escuchamos, silencio. Tatiana, por favor. Escuchemos la intervención a partir del audio. Bueno. ¿Qué pudimos encontrar? Y si puedes hacer un resumen acá en el chat para poder completar los comentarios, ¿no? Paula, graba. Sí. Cállate. Bueno, pues lo que indica el texto es que pues con el crecimiento y el avance de la tecnología también ha avanzado mucho la comunicación social, ¿sí? Los medios de comunicación, algunos han pasado al olvido por el tema de que los mensajes, digamos, hoy en día ya puede estar usted en China y en un segundo puede hablar con una persona estando lejos. Se refería a los medios fríos y calientes, digamos los medios fríos como el televisor, que digamos, como que el receptor no puede responder, digamos, a esa información que se esté dando, digamos, es lo que se llama como medio frío, eso es lo que entendí por medio frío. Y medio caliente es como donde se trabaja más que todo, más sentidos, más para entender la información, que es como una foto, con un texto, eso es lo que yo entendí por medio caliente. No sé si estoy equivocada. Sí, no, o sea, yo lo que entendí por medio frío y caliente fue lo siguiente, es medio frío es en el cual la persona... El teléfono. No, el medio frío es en el cual, digamos, el televisor que le transmite a la persona la información y la persona no puede interactuar, o sea, se quedó solamente con lo que demostró la televisión. El medio caliente es, digamos, como hoy en día está haciendo la prensa, como las emisoras, pongamos ejemplo la W, cuando le da la posibilidad a las personas de interactuar. Que interactúen en vivo con ellos mismos. O como el cine, que al momento que para una película, la persona puede, o sea, quedan muchas cosas en las cuales puede interactuar en su mente y pensar muchas más cosas. O sea, no se queda solo con la información que le da, como el medio de televisión, que le da la información y ahí se quedó. Sí, no es unidireccional, es recíproco, sí. Bueno, sí, ¿puedo dar mi opinión? Pues ya que se metió, ya que... No, sigo yo después. No, voy yo. Ya, bueno, muy bien. Denis, por favor. Te escuchamos, Denis. Según lo que yo entendí, bueno, son los medios de comunicación de distensión del cuerpo, que son, por ejemplo, el carro, que son la radio, que es la prensa, que son como una extensión propia de los sentidos como la vista y el oído. Por lo general, esto siempre está en los sentidos que nosotros tenemos. En cuanto a, él abre un paréntesis y habla sobre la publicidad, es la que le da ese brillo a los medios de comunicación
apoyando el consumismo, por decirlo así, teniendo en cuenta que la publicidad es aquella que permite que haya un excesivo consumismo. También se puede comprender que por medio de los medios se exploran algunas de las masas, que tú aclarabas ahí que en sí eran masas, más no audiencias, y se hace todo esto a una reflexión de los sentidos, teniendo en cuenta que nuestros sentidos se convierten en privados, debido a que los medios de comunicación son literalmente manejados son medios de comunicación privados, y por tanto nuestros sentidos se apoderan de nuestro sistema nervioso. Teniendo en cuenta con lo de los medios de comunicación de calientes y fríos, como decía Jefferson, los calientes son los que... No, los fríos. Los fríos son como el teléfono, entonces es necesario toda la atención que nosotros le estamos dando al celular. Constantemente estamos mirando, estamos como interactuando con los mensajes. Pero, profe, una pregunta. Claro, con mucho gusto, sí. Ahorita yo dije que los teléfonos, pero la explicación de Jeffer era que no, porque en el teléfono obviamente sí se puede uno responder, ¿no? Obviamente, es recíproco. Yo nunca dije que no, entonces, ¿es frío o caliente el teléfono? Bueno, pero es frío, en el texto se encuentra. Miremos un poco. Espera un segundo porque no dejan hablar al profe. Bueno, miremos un segundito cuando se refiere Paula ya copiando. Cuando se refiere a medios de comunicación, se refiere a todo tipo de medio de comunicación en donde viaja la información. Entonces establezcamos un poco la época en la que se escribe, este documento, y en donde participa obviamente la teoría que es muy fuerte de Marshall McLuhan, y este libro nace en 1964, ¿no? Más o menos en la época del 60, en donde 50 años. Hace 50 años, sí, en donde de alguna manera los medios de comunicación estaban apenas en el auge y en el desarrollo. Entonces, es importante tener en cuenta que los medios de comunicación se pueden definir entre medios fríos y medios calientes a partir de la propuesta de McLuhan, cuando establece la interactividad que puedo tener yo en el medio. Es decir, que este ejercicio que nosotros estamos haciendo acá, ¿es un medio frío o un medio caliente? Es caliente, profe. Caliente. Este es un medio caliente. Porque estamos interactuando entre nosotros. Porque estamos interactuando entre nosotros. Muy bien, pero entonces si nos pusiéramos al frente de un televisor... Es ping-pong, para allá y para acá. Muy bien. Y si estuviésemos entonces al frente de un televisor, ¿sería frío o caliente? Frío. Sería Sería frío. Frío porque no es recíproco. Claro, No no se es puede recíproca, no es unidireccional la comunicación, no hay un ejercicio de interactividad. Entonces eso hace que la comunicación sea unidireccional o bidireccional. La pregunta al final del ejercicio es entender que la transición de los medios de comunicación a los medios inmersivos, de los medios de comunicación tradicionales a los medios inmersivos, de alguna manera nos deja una pregunta. La primera es, ¿qué es enajenación cuando se habla en el audio? Enajenación. ¿Qué es enajenación? ¿Cómo entienden ustedes la enajenación? Es cuando es algo activo en una mujer, exacto, enajenación. Creo que una mujer es apasionado. Profe, no, es que se ponga seria. ¿Es vender algo? Profe, cuando yo lo estuve leyendo es vender de inmediato fui y lo consulté. Vale, es vender algo que le pertenece a uno. Muy bien, muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ahora, la otra inquietud, o más bien la otra reflexión que genera el audio. Propiedad? ¿Es, digamos, ser dueño de algo? Es al contrario, Sí, es sí, ceder. Ceder. ¿Qué? Es ceder. Enajenarse. Le quitan la ceder. propiedad. Es ceder. En términos de propiedad, enajenación, ¿No es falta de se le aplica. atención? Escúchenme, por favor. En la enajenación en términos de propiedad privada es que yo cedo o entrego un terreno. En la cultura o en los conceptos de enajenación es porque yo cedo mis sentidos en el ejercicio de la lectura. Es que yo cedo mis sentidos cuando de alguna manera
entrego mis sentidos al privado y le digo, usted domine mis sentidos por mí. Profe, Paula, apaga el micrófono. Un profe, derecho de dominio que se tiene sobre un bien o una. Claro, lo que está hablando el esposo de Paula tiene que ver precisamente en el sentido de entender la enajenación desde la propiedad privada, pero la enajenación también tiene que ver con el sentido de construir o de ceder más bien los sentidos que yo tengo para que el ceder, medio... era la palabra. Ceder, sí, mire, ceder con... Ceder. Donar. Sí. Donar. Ceder. Yo cedo Sí, esa es la palabra. yo cedo mis sentidos al medio para que controle mis sentidos. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso se habla de que los sentidos, los medios de comunicación tradicionales son una prolongación de los sentidos. Es decir, que si yo pongo la rueda, Profe, ¿qué mira lo que parte? dice. Ceder, dar. Profe, No me han dejado terminar la idea. Ustedes me perturban. Sí. profe, Cuando pero yo digo- toca hacer Dejen hablar. preguntas porque si no, ¿cómo entonces Sí. entendemos? Pero, Profe. pero permítame la intervención y ya con mucho gusto abrimos el foro para las preguntas. Entonces, cuando hay una enajenación, yo cedo mis sentidos para que el terreno. medio de comunicación, en términos de propiedad privada, sí es terreno, pero en términos de la lectura, es mis sentidos. Ceder mis sentidos para que el medio de comunicación controle mis sentidos. Entonces, me enajena, me llena a mí, obviamente, de Eso. información. ¿En qué momento entonces veo yo el ejercicio de la enajenación? En el medio frío, que es el caso de la televisión. Cuando yo me paro frente a la televisión, heredé mis sentidos, se los entregué al medio para que me llene de información porque no tengo comunicación bidireccional. Simplemente me está entrando información de la televisión y obviamente estoy enajenando mis sentidos. Fake news. Los fake news, pues obviamente también es una manera de enajenar. Al final del audio se dejan dos preguntas. La primera, antes de llegar al final, hay otra pregunta que también hay que trabajarla, o más bien dar pistas de trabajo. Una de esas es establecer la diferencia entre masas y entre audiencias. Entonces hay que tener en cuenta el contexto en el que se publica este libro. Y se publica este libro en 1964, y en ese momento, ¿de qué se estaba hablando en los medios de comunicación? ¿De masas o de audiencias? Audiencias. Al contrario, De es de masas. Las audiencias vienen formándose a partir del Internet o a partir de los medios inmersivos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta los tres momentos del audio. Uno, enajenación, porque es la prolongación de los sentidos. Es decir, cuando yo hablo prolongación de los sentidos, es que cuando yo estoy viendo la televisión, ¿qué prolongación de sentido de mi cuerpo tengo? La vista, ¿no? Y si estoy escuchando radio, ¿qué prolongación de sentido tengo? La vista y El audio. El oído. El oído, ¿sí? Y si yo de alguna manera estoy utilizando la rueda, estoy utilizando un automóvil, ¿qué tengo? El pie, la forma de caminar, la manera de caminar, porque pues ya no voy a pie, sino que ya voy en carro, entonces ya es una extensión del cuerpo. Sí, es una extensión del cuerpo, entonces por eso es importante entender que los medios de comunicación son una prolongación de los sentidos, que los entrego, los cedo a los medios de comunicación tradicionales para que me llenen de información a mí y me enajenen. Dos, hablar de masas y hablar de audiencias es totalmente diferente. Cuando este libro se escribe en 1960, habían dos componentes fundamentales. El primero, el desarrollo de todos los inventos o de toda la tecnología en su momento. Y dos, la explosión, el auge de la publicidad. Y tres, la creación de la televisión. La televisión recoge la prensa y la radio que ya venían trabajando, pero la televisión en 1950 y 1960, pues obviamente abre el espacio para la enajenación. Le cayó las voces a la población, pues por la prensa yo puedo tener comunicación bidireccional, por la radio igual, pero por la televisión no. O sea, pasamos de calientes a frío.
Entonces, hay tres momentos importantes ahí. Y finalmente, llegamos obviamente a los medios digitales. Entonces, los medios digitales nuevamente abren la posibilidad para que los medios no sean fríos, sino que sean calientes. Y hay una democratización de la información. Ahora sí, doy la palabra, por favor. Lili. Te escuchamos. Gracias, profe. Profe, antes de mi intervención, yo quería también en la lectura saber monóculos, dícese. Ah, sí, la lectura decía eso. Tanto la cámara fotográfica como los monóculos, dice. Ya. Era lo que se Sí. utilizaba en los Así tiempos es. de antes. Ah, claro. Mm. Pero un ejemplo. Claro. Para que me quede claro, profe. Por favor, ¿nos puedes leer un Profe, que le poco explique el qué es un texto? monóculo. ¿Nos puedes leer el texto en donde establece? Habla de la foto. Habla, no lee. Ley. Esa es la parte, La profe, donde fotogra- habla como que es el objeto que se utilizaba en ese entonces para la fotografía o para plasmarla. Ah, bueno, muy bien. Si Dale, quieres lee. leerla, dale. Léelo, por favor, Lili. Dice, la fotografía. Una de las características de la fotografía es que logra asistir momentos particulares, a diferencia del cine, de la cámara, de la televisión, las cuales se basan en el barrido continuo de las imágenes. Con su intervención, el hombre pudo superar el tiempo y al espacio llevando un bienestar consigo mismo. Tanto la cámara fotográfica como los monóculos, ¿sí? Dice en paréntesis, como lo hicieron en su época. Ah, claro. ¿Sí? Los monóculos se refieren precisamente, Tienden a perdóname. convertir a la gente como objetos. Lili, es el aparato. Como una lupa que se pone en el ojo. Ajá, es el aparato que funciona para tomar la fotografía, porque recuerde que la fotografía funciona a través de lentes. ¿Sí? Entonces, monóculo se refiere a un igual solo. la otra palabra también, que en el momento se me fue, pero lo busco. Ajá, monóculo se refiere a una sola vista. Monóculo de un solo ojo, una sola vista. Muy bien. Ahora, la pregunta de Tatiana, que entonces el celular que resulta ser un medio frío o un medio caliente. O las llamadas, pues pongámoslo así. Caliente. Pero es un medio caliente caliente, porque nos podemos interactuar. Y ahora, sí. entonces les voy a poner otro ejemplo. Los videojuegos. Pues mira cómo estamos. Los videojuegos, que vienen siendo fríos o calientes. Los videojuegos en línea vendrían siendo medios calientes. En línea sí, pero haciendo una interacción con las personas. Muy bien, pero hay una cosa bien interesante cuando se habla de enajenar, y es que la enajenación... Póngame 5. Claro que sí. Cuando se habla de enajenar, cuando se habla de enajenar, perdónenme, es que el medio puede manipularme, porque me está entregando toda la información y yo la recibo. En cambio, ¿Cómo es la palabra? Enajenación. Enajenar. Sí, enajenación. Entonces es importante tenerla muy, muy, muy claro. Muy bien. ¿Quién más va a intervenir? Sí. Pues estaba en lo del audio, ¿sí? Y es rescatar que él comienza a hablar desde hace 50 años, cuando no podíamos interactuar, simplemente nos podíamos quedar con los medios tradicionales, como lo son la televisión y la radio. La radio también en ese momento es un medio frío, porque no nos deja sino el momento donde escuchamos la noticia y pasa. Hoy, desde 50 años, lo que se encuentra son medios calientes, llevado al caso las tecnologías que hoy nos están consumiendo. Por eso habla que son partes de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Hoy ya no podemos si no tenemos el teléfono en la mano. Entonces, gracias por esa intervención. ¿Te acuerdas del texto? ¿Te acuerdas del texto que el primer texto que nos envió el profesor?
¿Se acuerda que hablaban China y allá cómo Ah, está sí. funcionando el sistema y cómo tienen controlada la población Ah, claro, me medio del parece sistema de de cámaras? vigilancia, ¿no? Las Sí, vigilancias, la vigilancia. vigilancia. No, pero hay dos Esto cosas puede ser bien, un medio frío. claro, y hay dos cosas bien interesantes dentro de ese texto. Uno, cómo China, Japón, Corea han Y podido por eso es que sobresalir, están controlando ahorita el sobresalir en coronavirus, el tema del gracias coronavirus. a eso. Ah, claro, y cómo el coronavirus ha afectado a Europa y que tienen un sistema totalmente diferente. Y lo otro es mirar cómo la vigilancia de alguna manera ha servido para controlar el coronavirus y lo otro son los dispositivos de control que es a partir de las máscaras, ¿no? Y de las cámaras de vigilancia. Muy bien. Jefferson pidió la palabra. Profe, otro tema, Impresionante, sí. otro tema que yo quiero Entonces, espere, como es que mi resaltar. opinión era para Paula, para que pues agarre también de ese texto, para que cite de ahí esto como medios fríos. El link, la información que envió el profe, ¿sí? Para el WhatsApp, sí. La que todos leímos, Paula. Yo también Ya, la era leí eso. Jefferson. Profe, Muy bien. profe, una cosa Sí, Jefferson. Listo, que sí es bueno, digamos, o sea, que vi ahí en la lectura, es en el momento que dice ¿cómo se llama? Este título del coche, ¿sí? Ajá, ¿qué Subtítulo. pasa? Sí. Dice lo siguiente, y es que en Estados Unidos, hoy los jóvenes esperan más de cumplir la mayoría de edad para poder manejar un coche y esperan más eso con ansias que para poder votar. Deja muy bien claro que hoy en día, digamos, por lo que estamos pasando y lo que sí están diciendo muchas personas en las redes sociales, y es la verdad. La gente cuando le dicen no salga, salga a votar, salga a marchar, no salen, Ajá, es cierto. ¿sí? Y entonces aquí deja muy claro ese tema, que hoy en día los jóvenes ya no les interesa ni siquiera votar, sino que les interesa más como la tecnología, esperar poder cumplir una edad para poder manejar un auto, una moto, un celular, poderse comprar sus cosas de tecnología. Y importa más la tecnología que lo que tiene que ver con su propio ambiente. Muy bien, su propio Y entorno, entonces, ¿no? ¿cómo le Profe, podría servir eso a discúlpame. Paula? Profe, Para es que que yo ya lo ponga en el texto. quería Estamos preguntar, hablando de más que Estado. hablar, quería Silencio, preguntar. escuchemos a Ajá, Paula. ajá. Escuchemos a Paula. Profe, pero es que por decir, ahorita todos decimos que, ay, que sí, que los medios, que la tecnología nos controla. Pero entonces, ¿qué pasa? Si no utilizamos la tecnología, nos desactualizamos, ¿sí? No Porque avanzamos. no avanzamos, Lo que, exacto. lo que Aparte pasa es de que hay eso, que ver desde qué punto de vista se mira el controlar. Porque si usted es una Bueno, persona Tatiana, que No, se ejemplo. la es que pasa, es una cosa pero diferente el control de la tecnología y otra cosa es el uso de la tecnología. el control autónomo y el control al que ya toca, pues sí o sí regirse, Claro, porque es lo que está no, lo un avanzando que la pasa es control, el a lo tema que de tecnología. yo las me cámaras, refiero, ¿no? Es un asunto de a lo que vigilancia. yo me Exacto. refiero, a lo que eso, bueno, eso ya es meterse en la privacidad de cada persona, porque a mí no me parece muy bonito que todo el tiempo le Pero estén eso espiando está a sucediendo en uno. Asia, eso está sucediendo en Asia. La Yo primera sé, lectura, pero lo que yo, o sea, yo me refiero a lo que decía Lili ahorita, que Lili decía, ay, es que todos ahora no podemos vivir sin un celular. Exacto, sí, pero entonces es lo que también nos vende, la Consumismo. globalización es lo que nos vende, o sea, que muy todo el bien, tiempo tenemos que estar con los celulares, claro, profe. claro. Entonces Eso mira Lo lo solo que malo no sirve es para sucede, el el texto. celular. perdón, No, el mira lo malo no que, es el celular. Lo malo es el contenido que tú miras mientras que tienes gracias, el Exacto, eso celular es en lo la que mano. yo gracias. digo. Voy a dar dos reflexiones en ese sentido. Entonces, los medios de comunicación, tenemos unos medios de comunicación que se apoyan de la publicidad, uno, y cuando hay una publicidad a través de los medios de comunicación, se dispara obviamente el consumo. Y se dispara Sí, señor. totalmente el consumo, entonces nosotros obviamente enajenamos, heredamos, cedemos nuestros sentidos y explotamos cuando nos presentan la publicidad y nos impulsa a consumir. Si ven cómo hay una manera, Profe, perdónenme un segundo, termino la idea, una manera de construir, o más bien, de construir sentido en el consumo. Y hay otra cosa bien interesante de lo que dice Jefferson y Lily, y es que uno regularmente critica el mensaje transmitido por los medios de comunicación, pero uno nunca observa el medio, y el medio también tiene responsabilidad sobre ese tema. ¿Sí? Entonces uno siempre está predispuesto a juzgar el mensaje, pero no a juzgar el medio.
Y aquí la televisión, la radio, el cine, la fotografía han sido responsables también de lo que nos está sucediendo frente al tema de los medios. Y otra cosa No, como muchas para veces terminar sí. y cerrar la discusión y recoger los otros Sí. comentarios, es que debemos pensar que las máquinas y los seres humanos son uno mismo. ¿Sí? Y lo segundo es que es Hace imposible, parte. sí, y que es imposible ver a los seres humanos sin un aparato tecnológico. ¿Listo? 3 Mírenos minutos. acá nosotros. Ajá. 3 minutos para recoger las inquietudes porque ya se me va a acabar el tiempo. Se me va a acabar el tiempo para esta. Pues ya, yo creo que ya todos dimos las Profe, yo inquietudes. tengo una inquietud. Esto Sí, claro. no te lo puedo enviar antes de las 10 de la noche. Yo te lo Toca, envío. no toca. Ah, gracias. Y estos casos de cuando hacía los trabajos le decía al doctor, Perdónenme. envíamelo antes de las 10 de la noche. No, ¿verdad? Paula, pero No, yo, o sea que, Paula, o sea que eso va a ser por lo menos unas 3 hojas de tantas conclusiones que recogimos, ¿no? No, profe, con lo que está diciendo es capaz que ese trabajo se lo entrega por ahí a finalizar el curso. No, por eso aquí, profe, una pregunta. con mucho gusto, Denis. Quedó como en duda. En sí, el Uy, medio Denis. caliente es el que tiene baja participación, ¿cierto? No es el que tenga baja participación, el medio caliente es donde yo puedo interactuar con Donde el puede medio. Interactuar, donde Ajá, interactúas. sí, Profe, y el medio frío. Democratización según el de la documento. información, la democratización de la información, donde se interactúa, donde hay una democracia. Ese es el medio caliente. Es que ahí está mi confusión, porque es que tú dices eso en el audio y, por ejemplo, en el documento que tú nos diste, dice que el medio caliente es el que tiene tiene un único mensaje, que en sí son los bajos en participación. Y por tanto, el frío es el que sí tiene interacción con las personas. Un ejemplo. En el caliente podría ser el televisor o una fotografía. Muy Y en el bien. frío podría ser los medios de comunicación. O sea, Los anteriores. radio, Sí. prensa. Al contrario. Es al Pero contrario, es que no sí. entiendo. Por eso Es ahí al está la contrario, es al confusión. contrario. El Porque frío es el en primero, el texto, caliente es el otro. espera, Lili, en el texto dice eso. Y tú Página. en el audio dices lo contrario. Entonces, Es que ¿cuál sabe es? que dice en el texto que a causa de sí. Sí, esa hay baja que leer. participación, los mismos medios han tenido que abrir espacios para dejar interactuar a las personas En que eso están estamos obteniendo ahora, ¿no? información para que hagan preguntas, que es lo que decía Jefferson ahorita, en Blue Radio, en todas ahora, usted puede perfectamente llamar y conectarse al aire, hacer sus Claro. preguntas por Pero todos los bueno, medios y se eso las es lo que responden. estamos viendo lo que deja ahora. claro la lectura deja claro una cosa, y es lo siguiente. En el ¿Qué, medio Jeff? frío, ¿Qué? en el medio frío, tú necesitas prestar la atención para poder interactuar. Por eso es que te vengo, digamos, al hecho que te digo que como una emisora, tú necesitas estar pendiente del contenido de lo que están hablando para que puedas interactuar. Lo mismo por eso viene el tema del teléfono. Tú necesitas estar pendiente de lo que te está diciendo la persona para que puedas interactuar, porque ¿cómo vas a interactuar si no sabes qué te está diciendo? Sí, en el Pero medio frío. disculpa. ¿Y qué Yo pasa? tengo acá el texto y en medios calientes y frío, y Denis tiene razón, porque ahí dice, y terminando el párrafo dice que así como una fotografía, que es un medio caliente, en Perfecto. comparación Gracias con por la una aclaración. historia o el teléfono, Sí, que sí. son Profe, se medios acabó el fríos. Pero es verdad lo que tiempo. dice Denis, Sí, sí, es verdad lo que dice gracias, Denis. muy es bien. verdad, la niña Entonces tiene Nos razón. vamos fuimos a toda la darle clase. toda la Entonces, vuelta. profe, aclárenos. Veamos, entonces vamos a El darle medio toda la caliente es vuelta. lo que estamos El acá hablando medio, nosotros. no, el medio frío es el que nos permite la interactividad y la bidireccionalidad de la comunicación. Y el medio caliente es el que de alguna manera enajena. Bueno, también el medio frío también lo hace. O sea Y de que alguna todos los manera- apuntes quedaron mal. No, No, así simplemente es, de la cambiarle frío. vuelta. Hay que cambiarle Mentiras. frío por caliente. Muy bien. Sí, Entonces, sí. Muchas gracias por tu tareas, intervención, que esta vez sí fue oportuna. Gracias, muchas gracias. Gracias, querido Jefferson. Profe, Bueno, gracias. tareas Entonces, para mañana. Muy para bien. mañana. Para mañana, por favor. Entonces, Jefferson nos trae una exposición, 5 minuticos, sobre la palabra ¿Jefferson? enajenación. Sí, hay otro Ay, Jefferson. yo la leí. Hay Es que otro se me olvida. Jefferson, no, ¿verdad?
Bueno, Estás tú. Profe, con mucho gusto yo os pongo mañana, tranquilo. y lo Estoy otro, estudiando. y el otro, Tatiana, por favor, nos trae la diferencia entre masas y audiencias. Y audiencias. Bueno, Masas y audiencias. Y Denise, Denis, por favor, coge un avión y se va del país. ¿Por qué no lo haces tú, compañerita linda, hermosa? bueno, vamos a no solo quiero. dejar esas dos exposiciones porque si no, entonces cada uno va a tener 3 minutos para exponer. Solo 3 minutos para optimizar el tiempo, ¿no? Yo, profe, sí. Muy bien, muchísimas gracias a Venga. todos. Gracias, Entonces, compañeros. espero Bueno. recoger el documento mañana y recoger obviamente el trabajo de los comentarios de todos ustedes en ese protocolo. Muchísimas gracias, Claro que sí, deseándoles una feliz noche. Nos En el vemos protocolo mañana. de la sala. buenas noches. Bueno, Feliz muchísimas noche para todos. que Profe, descansen. Hasta mañana, compañeritos. Sí. Chicos, Denle gracias a Dios que me